El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Norma Aco, tecnólogo médico en terapia de lenguaje. Nos comentará cuál ha sido su decisión para ejercer esta carrera, anécdotas, retos que ha tenido que lograr como terapeuta de lenguaje. Nos dará indicaciones de cómo realizar una intervención en terapia de lenguaje. Es un gusto tenerla con nosotros, licenciada Norma. Buenas tardes, soy la licenciada Norma Aco García, soy tecnólogo médico en terapia y lenguaje, egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tengo en mi haber ya 19 años de la carrera ejerciendo. Tengo una especialización en lo que es motricidad oral por CEFAC Brasil y la Asociación Peruana de Terapeutas de Lenguaje. Asimismo, tengo también especialización en lo que es problemas de aprendizaje en la Cantuta y una maestría en lo que es gestión y conducción en salud. Bueno, soy docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal desde el año 2004 y he tenido a mi cargo varios cursos, como es rehabilitación del sordo, como es salud pública, alteración del sistema estomatopneumático, rehabilitación del sistema estomatopneumático. Laboro y he elaborado en diferentes instituciones, como son hospitales, clínicas, colegios, centros especiales, de la Fuerza Aérea. ¿Qué le motivó a estudiar terapia de lenguaje? Lo que me motivó a estudiar la carrera de terapia de lenguaje fue que no me llenaba las carreras que había escogido anteriormente. Yo estudié por primera vez lo que es una carrera técnica de enfermería porque me gustaba obviamente ayudar a los demás. Es una vocación de servicio, ¿no?, que uno tiene, y al estudiar esto no encontraba la vocación necesaria como para poder ejercer. Y también la otra parte es que a mí me gustaba mucho enseñar acá en mi barrio, por ejemplo. Yo enseñaba a todos mis vecinitos, entonces tenía esa vocación de educar. Y luego ya postulé a la San Marcos y estudié educación. Y ya estando en la Facultad de Educación, comencé a extrañar la parte de lo que eran las ciencias, ¿no? Ciencias de la salud. Y no encontraba una carrera que me llenara, como se dice así. Y luego vi en la Villarreal que existía una carrera que era terapia de lenguaje, que abarcaba ambas, era ciencias de la salud y abarcaba también parte de lo que era la parte de educación. Y se complementaban excelentemente, ¿no? Y no me equivoqué, porque hasta el día de hoy sigo ejerciendo la carrera y con mucho grado. Soy de las personas que cuando algo te apasiona, algo te gusta, no dejas de lado. O sea, puedes tener trabajo y trabajo ahí y nunca te cansas, no te cansas ni de investigar, ni de ver, ni de indagar, ni de tener mayor conocimiento. Y es algo que a uno le gusta, lo va a hacer para siempre, ¿no? Por eso es que así escogí la carrera de terapia. ¿Cuáles son los campos laborales en los que se pueda desarrollar un terapeuta de lenguaje en el Perú? El terapeuta de lenguaje en área laboral puede estar ser en lo que es administrativo, asistencial, que es lo que comúnmente hacemos, ¿no? Trabajar en lo que son centros de salud, brindando la parte asistencial, ¿no? O sea, trabajamos en el área más de lo que es rehabilitación y también en el área de audiología, como el otorrino. Bueno, tengo en mi haber también que ser la primera tecnólogo médico en terapia de lenguaje que elaboró en lo que es el área de otorrino en el Hospital Loaiza. Porque siempre la especialidad en terapia se abrió solamente en lo que era la parte de rehabilitación física, pero en lo que es por primera vez lo abrimos fue en lo que es el Hospital Loaiza, ¿no? En lo que es el área de otorrinolaringología, haciendo los exámenes auxiliares, todo lo que era las hiperensiometrías, emisiones acústicas, lo que es las audiometrías, las potenciales evocados. Y desde ahí ya nacieron toda esta carrera de audiología, ¿no? Que hoy en día está en avance, ¿no? Otra área que trabajamos también no solamente es en el área asistencial en hospitales, sino también en clínicas, ¿no? Clínicas, lo que es centros de salud. Ahora que está mucho en boga lo que es los centros de salud comunitarios, de salud mental.
Ahora, estos últimos años, se ha visto más en auge la contratación del tecnólogo médico en terapia de lenguaje en esta área, en lo que es salud mental. Y bueno, se está viendo a nivel de a nivel nacional, ¿no? El otro área en que nosotros trabajamos es en el área educativa. En esta área educativa podemos trabajar a nivel de PRITES, a nivel de lo que son CEBES, formando parte de lo que es el equipo SANI. Somos especialistas, tecnólogos médicos, tanto en terapia física, ocupacional y lenguaje, que formamos parte del equipo SANI, ¿no? Y abarcamos y tratamos de, mediante los CICAP, que son la parte que nosotros hacemos y brindamos la información a los docentes de educación especial y a colegios para que puedan saber el manejo de estos niños que tienen discapacidad, ¿no? Diferentes discapacidades, multidiscapacidades y también en el área del audio, todo lo que son niños. Otra de las áreas que se desempeña en tecnólogo médico en terapia de lenguaje también es en el área de lo que es empresarial. En el área empresarial es a través de la venta de equipos, tenemos en este caso, ¿no?, equipos, en nuestro caso lo que son láser, equipos de lo que es electrodos, lo que es también venta de audífonos, etcétera, etcétera. En esa área también uno tiene que manejar, uno tiene que saber el uso y función de estos equipos para poder brindarlos a los demás colegas, ¿no? El otro área es el área particular. En el área particular nosotros podemos formar centros y trabajar en esta área, en el área particular, brindando la atención a las demás personas, ¿no? También tenemos el área social. En el área social, brindando lo que es salud comunitaria a las personas, haciendo lo que son despistajes, campañas, todo lo que es a nivel de intervención primaria. Y también tenemos lo que es el área de docencia, ¿no? En el área de docencia nosotros trabajamos como docentes, podemos trabajar aparte del área asistencial, que es mi labor como tecnólogo médico para brindar el servicio asistencial, también mi labor como tecnólogo médico en el área educativa siendo docente, ¿no? Docente de las universidades o de cualquier otro centro donde podamos elaborar, ¿no? Bueno, esas son las áreas en las cuales nosotros podemos destacar. También hay el área de peritos que podemos trabajar en el área de exclusivamente para poder brindar nuestros conocimientos para que ellos puedan determinar si esto o no es un área más legal, ¿no? Si esto no es factible o no. Y el otro área que me estaba olvidando es el área de investigación, que hoy en día está bastante auge también, porque hay muchos ahora con esto de la demanda de que se tiene que sacar el título con todo lo que es una tesis. Entonces está habiendo más investigaciones a nivel nacional, porque a nivel de extranjero obviamente hay muchas investigaciones, pero aquí en Perú había muy pocas, ¿no? Y ahora con esto de acá se está viendo una gran gama de investigaciones a nivel de nuestras áreas, y es un área como nosotros decimos, bastante fructífera y bastante reciente, donde tenemos que ver mucho por aprender, mucho por investigar. ¿Cómo da inicio un programa de terapia de lenguaje? Bueno, para realizar todo programa en cuanto a terapia de lenguaje, lo primero que uno tiene que hacer es obviamente conocer al paciente. Al conocer al paciente tienes que realizar una buena evaluación, una exhaustiva y observación clínica del paciente. Cuando tú conoces bien al paciente, entonces en base a eso realizamos todo lo que es una evaluación en el paciente. De ahí, de los resultados, nosotros podemos hacer y crear un programa de tratamiento. Pero nada de esto funciona si es que el paciente no colabora con uno. Entonces, en un primer momento, en un primer plano, tiene que haber un buen rapport terapéutico. Para mí lo que prima siempre es el rapport terapéutico. Es el primer paso que uno tiene que hacer con el paciente. Es decir, el paciente tiene que tener la confiabilidad y la confianza con su terapeuta para poderle contar las cosas, abrirse al terapeuta y confiar en su terapeuta, ¿sí? Al igual que con la familia.
La familia también tiene que haber un buen rapport terapeuta, paciente, familia, porque con ellos nosotros tenemos que involucrar mucho a la familia para que puedan ser partícipes del programa en cuanto al tratamiento del paciente. No sirve de nada ser un excelente terapeuta solamente con técnicas, maniobras que uno pueda aprender y saber ser la mejor, como se dice, con nuestro paciente, si el paciente no colabora, si la familia no está involucrada en el proceso de la rehabilitación del paciente. Eso es lo que prima para elaborar un buen programa, un rapport, lo que es la evaluación y luego la aplicación del tratamiento individualizado del paciente, ¿no? De acuerdo a las características que pueda presentar la patología del paciente y las necesidades del paciente en forma individualizada. ¿Cómo pueden los padres o tutores del niño en la etapa preescolar detectar que su pequeño necesita terapia de lenguaje? Bien, si estamos hablando de la etapa preescolar, estamos hablando de niños de 2 años, 3, 4 y 5 años. Obviamente en esta etapa de 2 a 5 años es la etapa más rica en el aprendizaje del niño, ¿sí? Estamos hablando del desarrollo en sí del lenguaje, porque el lenguaje, acuérdense que termina aproximadamente a los 5 años y medio hasta 6 años, un desarrollo del lenguaje articulatorio, ¿no? Motor. Entonces, ¿cómo pueden los niños, los padres detectar esto? Algún problema en este desarrollo del lenguaje? Si son padres que tienen otros niños, en este caso tendría que haber ya una educación anterior, ya ellos están predispuestos a decir, mi niño, el mayorcito no hacía esas cosas, ¿no? Cuando su niño tiene la misma edad, el otro niño menor. Entonces ahí como que van indagando, van viendo, ¿no? En el desarrollo de su lenguaje. En otros casos, que es la mayoría de las veces que vienen a la terapia, a las consultas, es porque son hijos únicos. En este caso, los niños que son hijos únicos son aquellos niños que tienen realmente más problemas debido a que los padres los dejan solos, uno con la nana, los dejan solos, los aíslan, se encuentran, como se dice, faltos de estimulación. Y otros son ya porque son muy sobreprotectores, ¿no? Sobreprotectores, que es lo peor que le puede pasar al niño, porque todo le dan al niño, ¿no? El niño no hay necesidad de que hable, porque el papá ya se lo está dando, ¿no? Apenas el niño señala, el niño llora, el papá ya le da las cosas que él necesita. Incluso hay mamás que son, como yo les digo, mamás que son traductoras o saben lo que el niño ya quiere. Incluso cuando vienen a terapia, por ejemplo, las mamitas me dicen, pero sí está pidiéndome esto, está pidiendo, pero señor, yo no entiendo nada, le digo. Pero los papás ya saben, incluso las mamás son especialistas en eso. La mamá les traduce todo a los niños, entonces ahí le van quitando esa habilidad que tiene que tener el niño para comunicarse, ¿no? Para usar el lenguaje, para pedir sus necesidades, para expresar sus necesidades. Los padres pueden identificar estas características. Por ejemplo, si su niño de 2 años duerme demasiado, es muy quieto, ¿no? Está muy quietecito, entonces ellos pueden darse a entender por estas características. Puede ser un niño que no esté escuchando correctamente, puede ser un niño que tenga habilidades, como se dice, habilidades especiales para ciertas cosas, o conductas, ¿no? Conductas sensoriales que no detectan los padres. Pero ¿cómo detectarían en este caso? A través del juego, ¿no? El juego de sus niños, porque un niño de 2, 3, 4 añitos comienza sus juegos. Comienza con el juego individualizado y luego tiene que ir cambiando esto al juego colectivo. Cuando estos niños ya tienen dificultades en compartir, empiezan a aislarse, es ahí donde se puede detectar ciertas características de niños que tienen alteraciones sensoriales también. Otro es cuando los niños no hablan de acuerdo a la edad que tienen otros niños. Eso es lo que yo más recomiendo a los padres. Cuando van en la etapa escolar, por ejemplo, de 3 añitos, ¿no? A hablar con las profesoras, a hablar con sus maestros, ver si sus niños participan o no participan en la clase. En este caso, si el niño no participa, ¿por qué no participa? Si está aislado, por tímido o porque no quiere hablar.
o tiene ligera tartamudez para hablar, porque a los 3 años o 4 años, acuérdense que empieza la etapa de la diagnosogenia, y es una etapa fisiológica en todo niño que tiene como así, ¿qué quiero decir algo? Entonces el niño en esa etapa también se ve cohibido y comienza ahí a retraerse, ¿no? Eso tiene que hablar mucho con sus tutores, es decir, con los profesores, ¿no? O también decirles a ver si participa o no, o se aísla o está ensimismado en sus cosas y no participa de la clase. Y comparar la articulación que tiene el niño, la articulación verbal, es decir, su expresión verbal, con la de otros niños que tengan la misma edad, tratar de ver, ¿no? Las diferencias y si están acordes ambos niños, ¿no? Comparar con sus compañeritos. No estamos diciendo que tiene que ser igual, sino ver el estado, el medio ambiente en que se encuentra el niño, si él está participando y compartiendo con los demás, ¿no? Eso es dentro de una vida psicosocial, ¿no? Porque no veamos al niño solamente como una parte motora, como una parte lingüística o una parte sentimental o así. Nos vemos al niño como un todo, una parte psicosocial en el niño y una parte biosocial también, ¿no? Que él aprenda a comunicarse con todos y usar su lenguaje tanto en el uso, función de las necesidades que tenga este tipo de comunicación. Al no obtener los resultados esperados del plan de intervención terapéutica, ¿qué medidas adopta? Bueno, no obtener resultados terapéuticos. Bueno, yo creo que eso más tendría que ver con la parte de evaluación. Para eso es necesario, no tendría por qué, a mi parecer, porque tendría que ver mucho con la evaluación, con la intervención que hayamos tenido con nuestros pacientes. Y tiene mucho que ver con la habilidad del terapeuta, ¿no? Con nuestra habilidad en cuanto a la especialización o a la área que más manejamos nosotros. Pero si nosotros en un primer momento, por ejemplo, lo que prima, como les dije, después del rapport, es la evaluación en el paciente, si yo no lo evalúo correctamente, obviamente que voy a errar en mi plan de tratamiento. Para eso es necesario saber y evaluar bien al paciente para saber qué patología tiene y cómo abordarlo posteriormente, aparte de los conocimientos que yo pueda tener para poder identificar este tipo de patología, identificar las causas y para que esto nos dé un buen pronóstico también, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene a terapia y hablemos a ver del área más o menos que no veo mucho es de síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Un niño que tiene un niño con habilidades especiales que viene con síndrome de Down y que yo sé que no puedo manejarlo porque no es mi especialidad. Entonces para eso están las especialidades y en terapia del lenguaje hay diferentes especialidades. Ahora, por ejemplo, tenemos la especialidad de motricidad oral, ¿sí? En ese caso, si yo no manejara el área de motricidad oral, yo tendría, por ética profesional, tener que derivar a mi paciente, ¿sí?, a una especialista, a una colega que maneja esta área y que ve más de estos casos, ¿no? Si yo sé dentro de mi ética profesional que yo no lo voy a poder manejar. En este caso se tendría que derivar desde el primer momento de evaluación, no esperar a un resultado no óptimo, no con buen pronóstico en este caso, porque si hago una mala evaluación no va a haber un buen pronóstico en este caso, ¿sí? Vamos a hacer perder al paciente tiempo, esperanza, tal vez la confianza que tienen con nosotros, y es más, nosotros nos vamos a quedar un poco frustrados. Como les digo, saber que hoy en día hay especialidades, motricidad oral, audiología, aparte de audiología, aquellos terapeutas que ven todo lo que es la terapia auditivo-verbal, en un niño con implante coclear, un niño que tiene ayuda protésica, lo que tenemos también lo que es especialización en distonías, todo lo que es voz, ¿sí?, la voz profesional, la voz patológica, todo lo que es parálisis cordales, hay uso de lo que es los exámenes acústicos de la voz, ¿sí?, en esos laboratorios acústicos, usar el PRAT, por ejemplo. Aquellos que
se especializan en eso. Entonces, si yo veo que hay un paciente que me viene de voz que yo no lo puedo manejar porque no tengo la especialidad, es mi deber, es por ética profesional, derivarlo a un colega que sepa de esta área para que pueda manejarlo, ¿no? Y entre otras de las patologías tenemos, entre otras de las áreas que trabajamos, nuestras áreas, tenemos también el área del lenguaje. Hay colegas que se especializan solamente en lenguaje en niños y lenguaje en adultos, como son las afasias, ¿no? Cuadros afásicos, disápticos, lo que es en niños, lo que es en niños autistas, en niños en lo que es en dificultad articulatoria, ¿sí? Y tenemos otra de las áreas, el área del habla, que tiene que ver con todo lo que es las disapias, en lo que es adultos, y involucramos también ahí lo que son los magofonios, ¿no? Que hay ahora especializaciones y no quedarnos en el todo, ¿no? Nosotros tenemos la obligación como tecnólogos médicos de terapia de lenguaje especializarnos en una área para poder brindar un mejor tratamiento a nuestros pacientes. ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente? A las consultas, obviamente van a variar un poco en lo que es hospitalaria. Por ejemplo, en los hospitales es de acorde a donde te ubiquen, porque ahora, como les digo, hay especialidades. Pero en sí, la mayor población que yo he podido ver es niños, ¿no? Los niños, aunque me especializo en adultos más, pero los niños que tienen dificultades, por ejemplo, articulatorias, es lo que más los pacientes, los padres, se dan cuenta y los llevan a terapia por esa dificultad, ¿no? Porque no pueden pronunciar la R, no pueden pronunciar la bra, o sea, todo lo que son trabadas. Es ahí donde los padres les preocupa eso, porque tiene que ver mucho con lo que es el colegio y lo que tiene que ver con el dictado. Y normalmente se dan cuenta a partir de los 5, 6 años, 7 años, ¿no? Cuando a veces nosotros decimos que ya a los 7, 6 años es muy señora, recién se da cuenta, cuando debieron de darse cuenta a los 4 años, en la dificultad articulatoria de la R, la vibrante simple. Si no tiene una vibrante simple como una R, no va a tener obviamente lo que son las trabadas, y por ende tampoco va a tener la vibrante múltiple, la vibrante múltiple, que es lo que más les interesa a los padres, ¿no? Son niños básicamente con dificultades articulatorias, ¿no? Lo que comúnmente se llamaba antes lo que es dislalia, ¿sí? O desvíos fonéticos, ¿no? Ya cuando pasan a esa edad son los desvíos fonéticos fonológicos, ¿no? Que involucra también lo que es la escritura en este caso. El segundo tanto de pacientes que vienen son niños con falta de estimulación, como les decía, por la sobreprotección paterna, porque las mamitas son muy sobreprotectoras en este caso, y hasta a veces les dan biberón hasta largo plazo, de más allá de 3 hasta 4 años por biberón, pudiendo el niño tomar en taza. Les dan las comidas bien aplastaditas, o sea, como si fueran papillas, cuando el niño ya puede masticar, o los dejan, o como les decía, no les permiten usar su lenguaje para pedir sus necesidades, entonces la mamá se los dan inmediatamente y van acortando lo que es la capacidad del niño para poder comunicarse, ¿no? Ahí tenemos ese grupo de niños que son niños con dificultad en cuanto a la estimulación del lenguaje, ¿no? Lo que nosotros llamamos un retraso simple del lenguaje verbal o un retraso del lenguaje verbal. Ese es el segundo grupo de niños que vienen con mayor incidencia, ¿no? En cuanto a terapia del lenguaje. Pero hoy en día, en la actualidad, se ha visto mucho en boga, de los años que yo tengo de experiencia, los niños que tienen la dificultad con alteraciones sensoriales, ¿no? Un TDAH, por ejemplo, o un niño autista. Esa es la otra gama de niños que hoy en día se ve tiene mayor incidencia, ¿no? Mayor incidencia en todo lo que es terapia de lenguaje. De todas las características que tiene ya sea un niño autista, basta que tengan unas 2, 3 o 4 características, es lo que vemos comúnmente, ¿no? Por ejemplo, les cuento que cuando trabajaba acá en Caelín, en el hospital,
más de todos mis pacientes, tenía 12 pacientes. De los 12, 9 eran niños. De los 9 niños que venían, 7 tenían esos componentes, ¿no? Componentes sensoriales, ¿no? Que tenemos que trabajar conjuntamente con el terapeuta ocupacional. Ese es el otro grupo que ha aumentado la incidencia en nuestros días para poder trabajar. En adultos, bueno, tenemos nosotros en cuanto a la mayor incidencia de casos, son aquellos adultos que tienen obviamente las secuelas de enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Como sabemos, hoy en día el gran problema que hay en la sociedad es el estrés. Y al haber este estrés no manejable, que involucra todo lo que es alteraciones en la alimentación, por ejemplo, la glucosa elevada, los triglicéridos elevados, obviamente producen lo que es una alteración, una enfermedad, ¿no? Cerebrovascular, puede ser un infarto y un ACV. En este caso produce como secuelas una afasia, disartria y alteraciones neurológicas, ¿no? Eso es en cuanto a adultos. Bien, con eso creo que es la mayor incidencias que hemos podido ver, a excepción de nuestra actualidad, que hoy en día, si vamos viendo todo esto de la pandemia que estamos ahorita atravesando con pacientes COVID, por ejemplo, actualmente yo me estoy dedicando a lo que es el tratamiento de pacientes post-COVID en adultos. En tal caso, nosotros tenemos la mayor incidencia ahorita en estos, ¿no? Que son pacientes post-COVID que quedan pacientes secuelares, con secuelas de lo que trae esta patología, esta enfermedad, ¿no? El paciente queda, por ejemplo, con alteraciones en la voz, alteraciones para deglutir, lo que es una disfagia, post-extubación. ¿Qué quiere decir post-extubación? Porque después que el paciente ha sido inducido a un coma, por ejemplo, para poderle intubar, para poderle salvar la vida, para que este paciente pueda respirar, el paciente que ha sido más allá de 4 días en este tratamiento médico, yo tengo pacientes que ya han estado 40 días, otros 45 días, y la pérdida de peso que ellos tienen acarrea toda una desestabilización a nivel de todo el cuerpo. Entonces, hoy en día esa es la mayor casuística que tenemos pacientes post-COVID. Ahora que yo he aperturado el centro, por ejemplo, un centro particular que tengo, y ahí nos llegan los pacientes no recomendados post-COVID. Estamos atendiendo. Actualmente esa es nuestra mayor incidencia. Y ellos, el paciente post-COVID, ¿qué es lo que presenta? Como decía, disfonías, lo que es una disfagia post-extubación del tubo que lo pusieron para que pueda respirar, y lo que son también problemas auditivos, y mucho de ellos la parte vestibular que se encuentra alterada, ¿no? Y con mayor problema también en cuanto a la parte cognitiva, porque se afecta la parte cognitiva, el procesamiento se enlentece, el procesamiento del lenguaje. ¿Qué trastorno o patología del lenguaje ha representado un reto en su trayectoria profesional y por qué? Bueno, tengo prácticamente 2 retos en mi trayectoria, ¿no? Uno, cuando en la trayectoria que tenía desde antes, ustedes saben que yo tengo ya 19 años de carrera profesional, y en mi época no existía nada de esas tecnologías, ¿no? Entonces, en aquella época me acuerdo que yo tuve el reto de crear lo que es un servicio de terapia de lenguaje en el área de otorrinolaringología, es decir, prácticamente ser la primera terapeuta de lenguaje en entrar en un servicio de otorrino y tratar de convencer a los médicos otorrinos que nosotros éramos los especialistas en la parte de audiología. Y en ese caso, acuérdense que nosotros no teníamos los conocimientos que ahora tenemos, por eso me vi en la necesidad de salir al extranjero y para poder capacitarme, para poder brindar una mejor atención también a mis pacientes, y ver que en el extranjero estábamos sumamente reconocidos. Fue un gran cambio para mí poder viajar. Me acuerdo allá en el año 2000, que fue la primera vez que salí al extranjero, a Argentina,
Y desde ahí, obviamente, cambié mi forma de pensar, ¿no? Cambié la forma de estructurar. Y en este reto que tuve en aquella época, en que fue en el 2004, si no me equivoco, entrar a otorrino, ¿no? A otorrino, donde nadie había entrado a otorrino para hacer lo que eran audiometrías. Fue en el hospital Bravo Chico, el hospital del Hipólito Unanue, que está a la espalda de la universidad. Ahí ingresé al servicio de otorrinolaringología para hacer lo que eran emisiones fotoacústicas, aquella época que era desconocida, ¿no? Y gracias a Dios ahí conocí a médicos muy buenos que obviamente me enseñaron a muchas cosas que no había aprendido yo en mi época universitaria. Y obviamente comencé a avanzar en esa área ahí conocí también al médico, un gran médico, al doctor que es el presidente de la Sociedad de Otorrinos, el doctor Miguel García Calderón. Y por él fue básicamente que tuve, como se dice, esa patadita que le dicen para poder inaugurar todo lo que es avanzar en esta área. Y más ahí porque tenía la capacidad que tuve de ir al extranjero y traer todo lo que era nuevas cosas que al doctor le gustó, obviamente, cuando yo traía esas cosas y lo ponía, me acuerdo, en la computadora. Y él una vez vio y me dijo, ¿puedo copiarlo? Y yo le dije, encantada, ¿no? Dentro de mí dije, encantada que un médico me pida y mi jefe todavía que me pida informes de lo que yo había hecho en el extranjero, ¿no? Y desde ahí ya comencé, ¿no?, en esta área a integrar poco a poco. Y también me acuerdo que motivaba mucho a los chicos de la universidad, a los alumnos, para que abrieran más este campo de la parte de la audiología y observaran y vieran, ¿no?, que había mucho por hacer ahí, porque era nuestro, como dicen, nuestro lado un poco flojo, porque la mayoría se iba más por la motricidad, se iba por el lenguaje, el habla. Y mi segunda oportunidad vino cuando en el Loaiza, ¿no?, en el Hospital Loaiza también se abrió el servicio de otorrino con todo un equipo, con el doctor Kobashikawa, me acuerdo, y el doctor Salerno. Con ellos, por ejemplo, todo lo que era el programa para la detección de bebés, lo que eran emisiones fotoacústicas, hacer las impedanciometrías, audiometrías, y también, obviamente, ingresé, les diré, como técnica, o sea, como técnica asignada con un sueldo de aquella época, me acuerdo, de 500 soles. Eso fue mi mayor reto, tener un sueldo de 500 soles cuando yo al año ya fui mamá. Pero aún así la luché y seguí hasta que se abrió por fin, pues, ¿no?, el servicio de otorrino. Trabajé por lo menos unos casi 4 años, 4 años, a la par que me solventaba con el INR, ¿no? Eso fue uno de mis mayores retos y que estoy orgullosa de haber logrado que se abra el servicio como tal, porque como lo dije ya, obviamente se reconoció un tecnólogo médico como fonoaudiólogo en el área de otorrino. Y hoy en día mi nuevo reto es obviamente ver todo esto, los casos que tengo de pacientes post-COVID, que no es como un paciente que viene con disfagia, ¿no? Así como tú ya conoces como tal lo dicen en los libros, uno ve y dice, este paciente tiene disfagia, voy a hacer esta técnica, la técnica que aprendí y todo, pero no, en los pacientes post-COVID tenemos, como es una enfermedad nueva, las secuelas que deja son variantes. Entonces, eso es un reto para mí, para poder seguir investigando, seguir viendo que van cambiando, porque les cuento, por ejemplo, de uno de mis pacientes que tengo, los monitoreo, estoy monitoreándolo con su oxímetro. A veces se satura, se desatura, comienza a bajar, subir, y a la par trabajamos las técnicas en cuanto para que pueda deglutir sin tener la necesidad de esa sensación de ahogo. La voz, a la par se trabaja la voz, la reeducación de su voz y que esa capacidad de aire que tiene pueda distribuirla tanto para la comunicación como su habla oral, o que habla por teléfono y se cansa, como me dice, o ya pasamos así por etapas, se trabaja todas las etapas, es un todo. Esta patología, esta enfermedad del COVID, por ejemplo, es un todo, al paciente no es que simplemente, el paciente tiene esto, una sola patología, como antes lo veíamos, no. El paciente es un todo y tiene casi todo, de todo un poquito.
y hay que tratar de trabajar de esa manera. Por eso hasta el día de hoy ese es un reto para mí y bueno, y sigo, ¿no? Tengo ahí con la lucha con ellos y sigo aprendiendo, estoy tratando de capacitarme también a nivel internacional y acá, bueno, tal vez más adelante ya para poder enseñar también a mis alumnos, ¿no? ¿Qué habilidades debe poseer un terapeuta del lenguaje? Lo primero que se me viene a la mente ahorita es innovación. Lo que pasa que con todo esto de la tecnología y todo, yo creo que nosotros tenemos que tener esa habilidad de siempre ser perseverantes en lo que hacemos, ¿no? Y tratar de siempre cambiar, estar en constante cambio con la tecnología. Porque si no cambias, obviamente te vas desfasando, te vas quedando, ¿no? Bueno, esa es una de las motivaciones también que hoy en día tengo para hacer todo lo que son terapias virtuales y todo eso, con todo este cambio del uso de las TICs, que ya están desde hace muchos años atrás. Como les decía, en mi época no existían los celulares, no existían el internet, no existían las tablets, y hoy en día hay muchos programas acerca de eso, ¿no? Y saber manejarlos, y es una gran ayuda, les digo, una gran ayuda poder usar ahora instrumentos, ¿no? Como los TENS, los EMS, utilizar hasta lo que es la estimulación transcraneal, utilizar todo lo que son equipos que nos pueden facilitar en nuestro trabajo. Bueno, entonces una de las características también que se tiene que tener un terapeuta de lenguaje en cuanto a sus habilidades es la paciencia. Tiene que tener mucha paciencia para poder ver resultados en nuestros pacientes y obviamente maximizar esos resultados, ya que es un gran esfuerzo del paciente hacer algo por sí solo donde no lo puedo hacer, tener esa sensibilidad para poder ver ese avance, ese tal vez un minúsculo avance, como nosotros decimos, un poquito de ese avance que se puede hacer y maximizarlo al máximo de nuestros pacientes queden satisfechos, ¿no? Y digan, bueno, lo estoy logrando y estoy avanzando, y ser así, proactivos, ser motivadores con nuestros pacientes para que ellos puedan seguir en la marcha, en la lucha, ¿no? De seguir mejorando. Porque acuérdense que estamos tratando con pacientes secuelares de algún tipo de patologías o enfermedad, entonces tenemos que tener mucha empatía con ellos y ponernos de parte de ellos en su caso, ¿no? Para poder brindar una mejor calidad de vida y maximizar lo que más podemos con todas las herramientas y manuales que sepamos para poderlos habilitar o rehabilitar a la sociedad, a ellos, ¿no? Otra de las características que tiene un buen terapeuta de lenguaje es la capacidad para discriminar. No solamente es la escucha que tenemos que tener con el paciente, sino también de la discriminación. Si nosotros no tenemos esa capacidad de poder discriminar sonidos, palabras, vamos a pasar por alto muchas dificultades articulatorias, en este caso, tanto de los pequeños como de los adultos. Y es una de las habilidades que hay que poder manejarla, ¿no? Desde de lejos, no sé si se les ha pasado alguna vez, y cuando están estudiando en esta carrera, escuchar, ¿no? Están así en el carro distraídos y escuchan algo, escuché algo, y eso me pasa a mí, escucho algo y volteo y miro y digo, sí, no me equivoqué, tiene este problema. O sea, ya nos está activando eso, ¿no? Esa capacidad analítica que tenemos para la escucha de problemas en cuanto a la articulación en el lenguaje. Igual me sucede cuando veo la televisión, digo, ¿y por qué habla así? Algo debe de tener, ¿no? Recuerdo el caso de el cantante Pedro Suárez Vértiz, recuerdo, cuando tuvo una entrevista hace años en México, si no me equivoco, y yo lo escuché y yo dije, pero tiene algún problema este cantante, y después cuando me doy cuenta me di de sorpresa porque tenía esta enfermedad degenerativa que le afectó la voz. Y no estaba equivocada, porque cuando lo escuché en la entrevista, obviamente se veía, ¿no? Yo ya lo había detectado en la forma de hablar, de articular las palabras. Esa es la capacidad que nosotros como terapeutas de lenguaje vamos a adquirir, ¿no?
esas habilidades para poder detectar visualmente, reconocer ciertas actitudes. Tenemos que tener una capacidad de observación clínica y más que nada la creatividad que tengamos también. Porque me ha tocado, les diré, me ha tocado trabajar en lugares donde no hay nada o no había nada. Y hasta ahorita creo que hay más o menos, no nos equipan totalmente todo, pero sí con pocas herramientas hemos podido salir adelante y brindar lo mejor a nuestros pacientes, ¿no? Siempre brindando lo mejor que podamos, esa capacidad de poder ayudar al paciente es nuestra mejor recompensa que vamos a tener nosotros para brindarles una mejor calidad de vida a ellos y tener la satisfacción, obviamente, de haber logrado algo con nuestra carrera, ¿no? Y como dice, hay un dicho, como dice mi padre, mientras tú hagas las cosas y las hagas bien y encima te guste, lo demás, todo lo demás viene por añadidura, viene en paquete completo, ¿no? Es decir, si no es necesario que te esfuerces, ya tú te gusta esto, lo haces bien, ya te recomiendan, los médicos te ven, te tienen en cuenta en su plan de tratamiento, te invitan a sus conferencias, eres reconocida, tu paciente te lo agradece, tú estás feliz con lo que haces. Y bueno, para mí terapia de lenguaje fue una de las carreras que realmente me llenó, y ahí dejé la carrera de educación, dejé ya también de laborar como técnica de enfermería en inicio, y bueno, me quedé con terapia de lenguaje, ¿no? Que me da muchas satisfacciones hasta el día de hoy. Y he podido conocer diversos países, diversas amistades a nivel de muchos Argentina, Chile, Colombia, México, Costa Rica, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida a mi carrera y bueno, y ustedes también que están estudiando, espero que tengan esa satisfacción cuando lleguen más años adelante, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias.